Y Pablo da las directrices en esa carta para que Tito, por supuesto escrita por Pablo a Tito, para que él pueda dirigir la iglesia en el lugar que él se encontraba. Y le coloqué un título al mensaje. Adelante con la primera imagen. Le coloqué un título que se llama Tres hermanas imprescindibles. Tres hermanas imprescindibles. Se llama, es el título de la palabra que voy a compartir con ustedes. Bueno, recordamos que, como dije, carta dirigida a Tito, con directrices específicas, ¿no? Y dentro de ese conjunto, dentro de ese paquete que Pablo le escribe a Tito que tiene que cumplir, que tiene que hacer, establecer, porque la misión de Tito ahí en el lugar, ¿dónde era? ¿Se acuerdan? ¿Me auxilian? Creta. Era en Creta. Era en Creta ahí, me acordaba, tenía la duda, pero gracias, José. Y en Tito 2:6 dice lo siguiente: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero generalmente prudente no solo necesario para el joven, sino para quién más, para toda la iglesia. La prudencia es necesaria para todo el pueblo de Dios, no simplemente para los jóvenes. Pero el pasaje nos condiciona, acá lo dirige específicamente a los jóvenes, porque el joven tiene diferentes características que las personas mayores. Por ende, ¿no? Es diferente. Tiene, cuando estamos creciendo, cuando tenemos esas etapas de nuestra juventud, nuestra cabeza es totalmente diferente. ¿Mm? Es muy diferente a cuando uno crece y cuando uno madura. Entonces, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Hermanos, y yo le coloqué tres hermanas imprescindibles, porque la prudencia va acompañada de, tiene dos hermanas más, que la vamos a ir mencionando a partir que vayamos hablando de la temática. La segunda, Francis. Y para compartir las tres hermanas, yo utilicé Proverbios 1, 2, 4. Proverbios 1 al 4, ¿verdad? Y dice el pasaje allí, el que quiera buscarlo y leerlo en la Biblia, pero yo lo escribí acá, hermanos, para que usted no se me distraiga, para que usted no busque en la Biblia, sino que tenga el pasaje ya escrito en la... Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y yo, acá, las palabras que están en rojo son las tres hermanas, de las cuales yo voy a ir desarrollando en la temática. Sabiduría, prudencia y justicia. Creo que están muy vinculadas, la Escritura las menciona en varios pasajes, y están vinculadas entre ellas, están muy hermanadas, y por eso yo le puse las hermanas, porque están relacionadas íntimamente una con la otra. La sabiduría. La sabiduría, si vamos a buscar una definición concreta, es lo siguiente: es el conjunto de conocimientos adquiridos, ya sea por medio de estudio o por medio de experiencia. Un conjunto de conocimientos que nos permiten desarrollarnos, bueno, o no, porque a veces existen, por eso es que existen dos tipos de sabiduría. Existen dos tipos de sabiduría, de las cuales vamos a seguir desarrollando. Y me voy a mencionar una frase, la cual engloba todos los conceptos que vamos a ir a tratar. Francis, cuando diga la palabra Francis, porque les pido que me mueva la otra pantalla.
Ahí, el mismo. Ahí está. Tenía una cosa. Bueno. Y vamos a leer lo que dice la frase juntos. Un concepto general puse yo porque está vinculado. Dice, prudencia. La prudencia es la sabiduría de reflexionar para tomar decisiones de forma óptima. El hombre prudente es aquel que busca el bien en sus acciones de acuerdo al criterio de justicia. Es decir, tiene la sabiduría necesaria para hacer lo correcto de acuerdo a las normas que difieren el bien del mal. Me gustó esa frase, le voy a ser sincero, no le voy a mentir. No la hice yo, no hice yo la frase, pero la tomé como una inserción de las tres hermanas. Como dije, las tres hermanas están relacionadas. Y la prudencia y la sabiduría van juntas con la justicia, ¿verdad? Van juntas con la justicia. Y vamos a hermanar, o sea, vamos a continuar con el tema, vamos a seguir con la sabiduría. Vamos a hablar de la sabiduría. Y existen dos sabidurías. Existe la humana y existe y de Dios, ¿no? Dos tipos de sabiduría, ¿verdad? La humana y la de Dios. Y voy a comenzar por la humana. Sé que nosotros primero, dice un pasaje bíblico, que nosotros primero somos carne y después espíritu. Que somos personas, o sea, cuando nacemos nos entendemos como persona física, ¿verdad? Y somos carne. Después, quizás con el paso del tiempo, cuando crecemos, ¿verdad? Vamos entendiendo que somos espirituales también, que tenemos un área espiritual. Pero al principio somos carne, o sea, en el sentido que quiero decir que todavía no tenemos un concepto espiritual claro. Cuando uno es niño, no tiene un concepto espiritual claro, ¿verdad? Podemos creer en Dios o no creer, pero tenemos conceptos para poder, digamos, conceptos más claros cuando crecemos. A medida que va nuestra vida, nuestra experiencia va transitando por la vida, ¿verdad? El crecimiento nos va dando determinada experiencia, ya sea buena o mala con Dios. Y muchas veces cuando somos niños creemos en Dios, pero no tenemos muy claro qué concepto de Dios es o qué significa Dios. Y para cada uno significa algo de Dios. La sabiduría humana tiene una característica que nunca contempla a Dios, ¿no? Dice lo siguiente: porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es bastante, apunta bien a que primero no proviene de Dios. Cuando se refiere a lo alto, siempre creemos, de acuerdo a la Escritura, cuando habla de alto, cuando habla de cielo, cuando habla de arriba, siempre se refiere a Dios principalmente, ¿no? Los lugares, no los lugares altos como habla el Antiguo Testamento, que habla de lugares altos cuando el pueblo se idolatra. El hombre quiso, digamos, ¿se acuerdan Torre de Babel? Quiso las alturas, llegar a las alturas, pero con su propio esfuerzo, no como Dios quería. Por eso que Dios la derribó. Ese hermano quería llegar al cielo, pero con sus propias virtudes. Y nadie va a llegar al Señor, nadie va a conocer por sus propias virtudes, va a conocer a Dios, sino como conocemos a Dios mediante la fe y nuestro vínculo personal con Él. Por más que nos esfuercemos humanamente, es difícil conocer a Dios humanamente. Tenemos que tener una relación siempre espiritual para con Dios. Dice, porque la sabiduría no es la que desciende de Dios, no es la que viene, sino, ¿qué dice? ¿Sino de dónde? Terrenal. ¿Qué se refiere a terrenal? Terrenal se refiere a qué? A nuestro mundo, por eso que escribí el otro pasaje, nuestro mundo natural. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Por qué? Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pues yo lo concepto claro que quería decir, porque la sabiduría es insensatez para con Dios. Nosotros humanamente, ¿verdad? El ser es insensato para con Dios, no entiende a Dios, no comprende a Dios. Otro pasaje dice la Escritura que el hombre natural no puede entender los conceptos de Dios si no se entienden espiritualmente. Para relacionarse con Dios tenemos que ser seres espirituales, tenemos que creer, no hay otra forma
no de relacionarnos con Dios si no creemos en ese Dios vivo, si no creemos en un Dios, en la existencia de ese Dios a través de la fe. ¿Mm? Dice el próximo pasaje. Veo que los escribí todo para que... No, el próximo pasaje bíblico no. Pensé que se había movido, pensé que le había pasado. ¿No? Perdón. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. La necedad, hermanos, nos ciega al ser humano de entendimiento para con Dios. Somos necios, duros de corazón, en otra parte habla la Escritura. Dice que no se conoce a Dios por la dureza del corazón, por la dureza de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y el Señor Jesús, en Juan 8:44, apunta a los, ¿verdad? Apunta y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, por cuanto habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La sabiduría humana siempre descarta a Dios, y donde no está Dios está el enemigo, quieramos reconocerlo o no. Donde se mueve el enemigo, donde se mueve el diablo, que es calumniador, engañador, mentiroso, que nos quiere apartar de la verdad, ¿verdad? Que nos quiere apartar de Dios, que quiere que no busquemos a Dios genuinamente, él muchas veces se disfraza de luz. Recuerden que el enemigo se disfraza de luz. Cuando vino a Eva, ¿verdad? Por medio de la serpiente, que dicen que era una de las... Era hermosa la serpiente. Ahora conocemos, un visto que se arrastra, ¿verdad? Por ende. Pero en su momento era hermosa. Y vino con engaño para poder extraer, para poder quitar del medio un poquito que me pasó algo acá. Para quitar del medio su relación con Dios, quitó la relación con Dios y le hizo dudar de la palabra de Dios a Eva. Porque hay una frase cortitita allí que le dice: ¿os ha dicho Dios que tal cosa? Dice: ¿o has dicho Dios? ¿Dios le dijo tal cosa? Les está mintiendo, le diciendo: no, eso no es así, es como yo te digo. La serpiente dijo: no, es como yo te digo. La serpiente dijo: no, así dice porque Dios les dijo eso. Dice: no es como Dios dijo. ¿Y cuánto nosotros tenemos esa conducta? De decir: no, pero esta parte, la Biblia, no, esta parte no, esto era para ayer, para nuestro pasado. La Biblia sigue siendo la misma palabra siempre. Nos habla de cosas importantes para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Y nos hincha la oreja, nos dice: no, pero estás equivocado ahí, Néstor. Me voy a poner como ejemplo. Antiguamente nos hinchaban la oreja, ¿no? Hoy en día ya, bueno, más asusta. Nos hinchaban la oreja. Y hoy en día, no lo vayas a tocar, ¿no? ¿Cuánta educación fue una baiana para algunos? Y todos me entienden, se van a reír. ¿Cuánta educación fue alguna baiana? ¿Alguien quedó traumado alguna vez? No, yo creo que nadie se traumó. Hermanos, y habla algo mío personal. Hermanos, a mí me pegaron una vez sola nomás. Pero, voy a ser sincero, me hubiera merecido muchas más. Y me dieron una vez sola nomás. Y hasta me tiraron y hasta me erró mi padre. Me erró prácticamente y me la merecía. Pero ¿cuántas más a veces yo me hubiera merecido? ¿Es cierto? Te digo. Y nuestro Padre Celestial también muchas veces nos tiene que cinchar la oreja y decir: Néstor, ese no es el camino, Néstor. Ven por acá, este es el camino. Es el camino angosto, no es el ancho, es el angosto. No es por donde tú quieres que tienes que caminar, es por donde yo quiero que tú camines. ¿Por qué ese camino? Porque es el seguro. Pero nosotros
Somos rebeldes por naturaleza. Nuestra naturaleza lucha con nuestras decisiones todos los días. Es una batalla de todos los días. Nuestras decisiones personales para obedecer a Dios o desobedecerlo. Todos tenemos nuestras debilidades, nuestros defectos y tenemos que luchar contra eso. Pero luchar con nuestra fuerza, no, luchar con la fuerza que nos da Dios. Y el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Pero no me voy a extender más, hermanos, porque ya hasta ahí vamos a ir. Recuerde que la sabiduría humana, o sea, no contempla a Dios, detrás de él está el enemigo empujando, detrás de él está el enemigo tratando de quitarnos del medio, tratar de que tú no crezca espiritualmente, de subyugarte, presionarte, apretarte. Pero está Dios y en esa sabiduría tenemos que, de Dios es la que seguimos, sabiduría de Dios. Esta no le di mucha importancia porque estamos en un mundo dominado por el enemigo. Y en este mundo tenemos que dejar la sabiduría humana y chaparla de Dios. Chaparla de Dios. Todavía estamos dentro de una hermana, que es la sabiduría. La sabiduría esta hermana tiene dos caras. Una cara no es muy buena, pero la cara de la bendición es la sabiduría de Dios, que es la que vamos a hablar ahora. Uno más. La de Dios. Dice lo siguiente. Dice, y mi palabra, dice, y mi predicación, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto mencionaba Pablo a los Corintios, le decía, que él cuando comenzó la obra en Corinto, ¿no? Él no hablaba de humana sabiduría, sino que era el Espíritu de Dios morando en su vida y enseñándole a los corintios cómo vivir una vida espiritual, cómo vivir una vida totalmente diferente. Y los corintios siempre fueron personas pensantes. De ahí surge la filosofía. ¿Se acuerdan quien estudió un poco el liceo, quien hizo alguna cosa? ¿Se acuerda que nos enseñan filosofía en el liceo, no? Es el amor a la sabiduría. Que muchas veces no te hablan de Dios, te hablan de sabiduría humana, Platón, Sócrates, pensadores de aquella época, ¿verdad? ¿Qué significa filosofía? Amor a la sabiduría. Pero nosotros acá estamos hablando de la sabiduría de Dios. Dice, porque Jehová da la sabiduría al que sigue, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios es sabio. En su estructura propia misma de Dios, Dios es sabio. No es un Dios, la gente tiene como un Dios vano, un Dios que no sirve para nada. Hermanos, no hay nada más lindo que el Señor, no hay nada más lindo que las cosas de Dios, nada más disfrutable. El inconveniente es que no se conoce ese Dios. Esa es la barrera, que no lo conocen. Cuando uno conoce al Señor, cuando uno conoce las cosas de Dios, cuando uno se empieza a empapar en las cosas de Dios, a insertarse en las cosas de Dios, va el entendimiento nuestro, que fue entenebrecido, porque es entenebrecido por causa del pecado, se empieza a abrir. Y Dios va haciendo con nosotros así. Va sacando basura y colocando cosas mejores. Sacando basura y colocando cosas mejores. Esto no te sirve. Bueno, hay que sacarlo. Lo que no sirve, hay que sacarlo. Y eso es esa luz que Dios va iluminando nuestro entendimiento. Va pasito a pasito. Muchas veces, ¿sabes cómo va? Va de acuerdo a nuestro entendimiento y a nuestro interés. Si te interesa buscar de Dios, si te interesa las cosas de Dios. Yo le voy a contar un testimonio personal mío también. Hermanos, yo entré al Señor por curiosidad. Y ahora le van a preguntar por qué, cómo por curiosidad. Un amigo conoció a Cristo escuchando la radio. Él escuchaba la radio y me dice, conocí a Cristo, conocí al Señor. Y yo, de ahí con todo, al amigo, ¿viste? Generalmente a los amigos se les soporta mucho más cosas que le soportas a otros, ¿cierto? Entonces dice, conocí al Señor, conociste a Dios. Y yo, una cosa importante,
Yo siempre creí en Dios, en eso lo digo en cualquier lado, siempre creí en un Dios. No lo conocía, pero creía en Dios. Creía que en un ser existía alguien que nos formó, que nos creó, y una cosa que me chocaba siempre en el liceo era lo siguiente, que cómo descendemos del mono. Digo, uy, yo vivo el mono, y el mono sigue siendo mono hoy. Digo, ¿cómo? No he visto convertirse ningún mono en persona, digo, yo cómo voy a ver. Entonces eso lo razonaba yo desde muy gurí. Desde muy gurí ya lo razonaba. Digo, ¿cómo? Y me están diciendo que el mono se convierte. Digo, por favor, digo. Entonces, yo siempre creí que había un Dios, pero no entendía ese Dios. No lo comprendía, no lo lograba asimilar. Entonces, bueno, se convirtió él, mi amigo. Siempre creía en Dios y él iba a una congregación y me invitaba para ir. Siempre me invitaba. Entonces yo iba con él, estaba ahí con él al lado. A veces escuchaba los coros, escuchaba la prédica. Iba con él, me llevaba, bueno, vamos, sí, vamos, entonces. Íbamos, nos sentábamos, escuchábamos los coros. Y sí, vas a aceptar a Jesús, y todos los días arriba mío, vas a aceptar a Jesús, tienes que aceptar a Jesús, pero tienes que aceptar a Jesús, tienes que aceptar a Jesús. Digo, déjame tranquilo, digo, dame paciencia, digo yo, déjame escuchar, déjame, digamos, un día yo lo voy a aceptar, pero déjame tranquilo. Y era así, tienes que aceptar a Jesús, debes aceptar a Jesús, tenía que aceptar. Entonces cada vez él me insistía, ¿viste? En eso. Entonces tenía que, digamos, seguir los conceptos. Y ahora sí, me había ido. Y tú sabes que ahí él llegó el día que acepté a Jesús. Claro, él con la preocupación de que yo al no conocer a Jesús me fuera al infierno, ¿verdad? Entonces era la insistencia. Después entendí que él insistía porque, bueno, te vamos a dar la oportunidad de ser salvo, que sea salvo, que sea salvo. Y bueno, bueno, yo estamos aquí, gloria a Dios, por esos amigos que no se dejan, no se entregan, que nunca te abandonan, que siempre están apoyándote, más cuando crees en Jesús. Nos bautizamos juntos un junio, hermanos, o junio, agosto era, hermanos, en la estiva, en Rocha. No salía del agua a vapor, salía con el calor del frío que hacía, había una cosa. Pero gloria a Dios, salimos con gozo de ahí, salimos con gozo de habernos dado el paso de obediencia, pero el Señor es tan fiel, el Señor es tan lindo. Pues hice lo siguiente, yo me fui de otra hermana, Dijimos lo siguiente. Más por él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Estoy leyendo el 1 Corintios 1:30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y acá el Señor, es tan rico este pasaje que para desarrollarlo tendríamos que tener otro mensaje aparte, Pero, hermanos, la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual, trae la redención, que sería la salvación. Después, dentro de la salvación está la justificación. Yo le estoy dando un orden, para aclarar un poquito el pasaje, en el cual dice, redención, rescate. Redención nos rescató, pecado. Justificó, significa la justicia. La justicia de Dios, lo que hablaba José recién. Él nos justificó. ¿Qué significa eso? Que delante de Dios, Él derramó su sangre para que cuando Él nos mira, no nos mira como pecadores, mira su sangre derramada en la cruz. Entonces nos mira como hijos de Dios. No sé si me expresé bien, pero cuando Dios nos mira, porque Dios es santo, Dios no nos puede hacer que nosotros es santo, nos destruiría. Su santificación nos destruiría. Entonces mira a su Hijo en la cruz. Y Él intercede por nosotros en la intercesión que hizo para que nosotros tuviésemos hoy la salvación. Y después que nos justificó y nos rescató, nos justificó y nos rescató, ahí puedes poner la palabra junta, ¿verdad? Nos justifica y nos rescata y nos santifica.
¿Qué significa? Que después que nos justificó, nos perdonó en la cruz, nos da la oportunidad de santificarnos, es apartarnos para su servicio. Él nos aparta para que le podamos servir, nos aparta, nos hace aptos para el servicio de Dios, para compartir su palabra, para poder amarle, para poder seguirle, para poder hablar de las grandes cosas que hace Dios. Esta es la sabiduría de Dios, está inserta en el plan de salvación, sin duda. Dios hizo, el Padre hizo el plan, Jesús hizo el rescate y el Espíritu Santo hoy nos da la oportunidad de conocerle cada día mucho más. Y para cerrar, pero la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El conocimiento de Dios es puro. Una palabra hoy que está en desuso. Una palabra que está en desuso y muy pocas veces se escucha en este mundo. La sabiduría de Dios es maravillosa, que nos permite vivir una vida diferente. Y vamos a ir continuando. Seguimos, mi amigo Francis. Vamos a presentar otra hermana que está vinculada. ¿En él? Ahí está, ahora sí. Y de esta hermana no vamos a hablar mucho y no vamos a entender. No nos vamos a extender mucho. Pero la justicia es importante. Hoy hablamos de la sabiduría de Dios. Está justificada. Bueno, justifica a Dios. Pero nosotros tenemos que vivir dentro de esa justicia divina que Dios nos da. La otra, hermanas, es la justicia. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Le voy a leer de nuevo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La sabiduría de Dios, la justicia de Dios, están muy relacionadas. Porque nuestro conocimiento de Dios nos va a dar entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Entonces yo las hallo que están hermanadas, son hermanas muy cercanas. Entonces, dice lo siguiente, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, estoy leyendo Romanos 5:17 que está escrito acá, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, que lo único en el 6:18 que está abajo. La sabiduría es vivir, la sabiduría de Dios es vivir como a Dios le agrada cuando Dios está en nuestra vida. Y el pecado tiene que morir. Es cierto, sabe, si el pecado es un gran nadador, no lo puedes ahogar. Sabe nadar mucho, es muy buen atleta. Es muy difícil de sucumbir en nuestra vida, ¿verdad? Siempre está ahí. Vamos a tener una lucha constante con él. Pero Cristo nos libertó para llevar una vida totalmente diferente. Él nos hizo libres de la esclavitud, nos hizo justos para que nosotros vivamos en justicia. Esta hermana está muy relacionada con la sabiduría de Dios, vivir en la justicia que Dios quiere que nosotros vivamos. O sea que vamos en sabiduría y justicia. Vamos al 7. Y el 7 es la esencia. El 7, la esencia es la otra hermana. Que vamos a ponerle un poquito más de tiempo, si usted me lo permite. Si no se me va y se me duerme, no se vaya a dormir, por favor. No se me vaya a dormir. Al que esté dormido, dígale, el Señor tiene una palabra para ti hoy.
Dice lo siguiente, la otra hermana, o sea que tenemos la hermana la sabiduría, que tiene dos caras, esa hermana es media falluta, simbólicamente estoy hablando, ¿verdad? ¿Se entiende? La otra hermana la justicia, y por último una hermana que está muy relacionada con la sabiduría. Y dice allí en Proverbios 14:33, que está escrito allí, para que en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en el medio de los necios. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en el medio de los necios. Es interesante razonamiento que nos enseña Proverbio sobre ese. Voy a invitar a algunos hermanos que por favor, voy a invitar a José, si me puede buscar el Salmo 1:1, voy a invitar a Cecilia, que me busque Proverbios 11:12, a Saya, que busque Mateo 5:37, por favor, estoy dando una orden de algún voluntario para que me busque Proverbios 11:13 y otro voluntario que me busque Proverbios 15:28. Y acá vamos a hablar de la prudencia. La prudencia es interesante porque dentro de la sabiduría y la justicia está la prudencia. Y la prudencia tiene ciertas características que tienen que aplicarse en nuestra vida para reconocer si somos prudentes o no. Y ahí dice qué hay que hacer para ser prudente. Y por supuesto, dentro de esa sabiduría, la prudencia es medular. Y la prudencia tiene, como dije, ciertas características que vamos a ir viendo acá, en los versículos que yo escribí en rojo. Y una dice que no participa de las críticas. Vamos a leer el Salmo 1:1, es muy conocido, pero ¿qué dice José? Salmo 1:1. Es muy común, hermanos, hoy en día, ¿no? El escarnecedor, se dice que en silla de escarnecedores se ha sentado. Las críticas mal fundadas, hermanos, que uno ve alrededor, en los ámbitos que se mueve, es increíble, es increíble. Cómo es fácil hablar de las otras personas mal muchas veces, sin fundamento, sin expande todos los días. Y nosotros, los hombres prudentes y las mujeres prudentes del Señor, tenemos que tener cuidado en el tema de las conversaciones. Porque muchas veces la tendencia natural nuestra, podemos deslizarnos. Y es fácil deslizarse. Es fácil entrar en el núcleo. Es fácil entrar en la rosca, vamos a decir. ¿Alguien escucha esa palabra? No. Es fácil entrar en la rosca. Muchas veces de hablar cosas de alguien. Cuando alguien están haciendo, ¿cómo es que dice a ver la palabra? Si alguien haciendo el bullying, sí, pero hay otra cosa, haciendo, ¿cómo es que se llama? Haciendo pedazos, o hay unas palabritas ahí que se usan popularmente. ¿Mm? Sacando el cuero, esa misma. Eso, sacando, esa es la palabra que quería, sacando el cuero, despellejando a alguien. ¿Y lo hacemos con qué? Con la sin hueso, dijo alguien. Pues sabía que la no tiene hueso, pero mueve grandes montañas, decía Santiago allí, la lengua hay que, dice que es un arma, sí, hoy en día. Y más hoy con las comunicaciones que hay, el celular, hoy vuela, ¿no? La información, mira, ese clano está haciendo esto, mira, Sultano está haciendo otro. Ah, no, pero eso no pasa acá en la iglesia, no. Acá en la iglesia. Hermanos, tenemos que tener cuidado en este tema, es importantísimo, porque nos puede meter en gran problema, y no simplemente en problemas humanos, naturales, sino que al Señor no le agradan. Lo importante es agradar al Señor, agradarle a Él. El prudente a veces calla. Proverbios 11:12. A ver. Interesante el pasaje, ¿no? Que muchas veces hay otro pasaje que yo no lo tengo acá. ¿Qué dice? ¿Quién habló?
¿Quién me está haciendo bullying ahí? ¿Quién me está haciendo bullying? ¿Quién está haciendo bullying ahí? ¿Cuánto en cuanto a nuestra... Hay un dicho también popular que dice que en boca cerrada, es popular ese, todos lo conocen, boca cerrada no entra la mosca. Y muchas veces eh, callar. ¿Mm? Hay un pasaje, y no recuerdo el versículo, les las debo, que dice, ¿eh? Ese es otro, sí, en la abundancia de palabra eh, no falta pecado, ese es uno. En la abundancia de palabra, ese es uno, no falta pecado. Pero el otro, el que dice que el necio cuando calla pasa por sabio. ¿Se entendió? El necio cuando calla pasa por sabio, es interesante, ¿no? Muy, muy bien que uno razona y dice, "Ay, no sabe, pero cayó, pasó por sabio." En ese momento cayó y pasó por sabio. Es interesante el pasaje. Yo no sé dónde está, hermanos, pero me acordé. El Señor me lo hizo acordar. No habla de forma dicotómica. Ese no es un término que yo uso, pero, pero está interesante. No habla. Cierto. Le voy a pedir que por favor me lo lea de nuevo porque se me fue la pantalla. Por favor. ¿Sí? No. Ahí está. Dicotómica es una palabra que significa hablar una cosa acá y otra cosa diferente otro día. O sea, lo mismo, o sea, ser falso. O sea, decir una cosa un día y decirlo sobre el mismo tema otro día. O sea, está hablando cosas contradictorias. Que vuestro sí sea sí. Si cuando dijiste sí es sí. Cuando dices no, es no. ¿Por qué dice? Del mal procede. Entonces, decir dos cosas, digamos, antagónicas, contrarias, o sea, para poder arreglar el tema, vamos a suponer así, para pasar por este. No decir una cosa un día y después decir otra sobre el mismo tema, decir cosas diferentes. ¿Se entiende? ¿Me explico derechito? Dicotomía. No es una palabra mía, estaba en, la utilicé, es una palabra rara, pero bueno. El 4. No cuenta un secreto de otra persona. Proverbios 11:13. La gente chismosa que hace, lleva y traiga, ¿no? Lleva y trae. Es complicado llevar y traer, ¿verdad? Y confiable, discreta. Guarda el secreto, vamos a decir así, guarda el secreto. Ser confiable, aprender a ser confiable. No es fácil, hermanos, aprender a ser confiable. Que la gente desconfía siempre, ¿verdad? Es desconfiable. Pero sabemos que el chismoso va a ir llevándolo por donde el chisme. No habla con el cerebro vacío. Alguien que busque Proverbios 15:28. ¿Vos? Ah, sí, pero dijo, sí, me pareció, sí. Este, es una. Esto es no hablar y después pensar. Sería, ¿no? No decir, mandarse, decir, lo que dije. ¿No le ha pasado eso? Lo que dije y estuve mal. Y bueno, y después que hablaste, ya la pata está metida, vamos a decir así, ¿no? Ya metiste la pata. Entonces, ¿qué es? Pensar para hablar, razonar que vamos a hablar, hacer un filtro. Vamos a decir, "Ey, sí, ¿no escucharon ese no tiene filtro?" Generalmente, muchas veces el que no tiene filtro es el niño, porque el niño te dice lo que piensa y no importa si. ¡Ah, qué fea la señora! Bueno, está. Qué fea entonces, viste, queda ahí. Cállate. No, 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 no diga eso, ¿entiendes? Entonces, después que ya, te dice que ya largó, bueno, está. Entonces, ¿entiendes? Eso no tener filtro. Pero hay personas mayores que también no tienen filtro.
Y a veces creen que son sinceras y al revés, son groseras. No son sinceras, son groseras. Porque se pueden decir con otras palabras y de diferente manera cosas totalmente, digamos, similares, pero de una manera, digamos, que no dañe a la otra persona. No es fácil, a veces es educación, tenemos que, digamos, educar cuando tenemos ese carácter, entonces no podemos quedar con esa. Hermanos, la prudencia, ser prudente, es importantísimo, está dentro de la manito de la hermana, la tercera hermana. Y ya estamos cerrando, hermano, cerrando con la temática. Quiero concluir con un pasaje que está en Proverbios 24:3 que dice lo siguiente. La octava, mi amigo Francis. Perdón, no sé cuál de los dos estaba, pues se me pasa que se me pasan y yo no presto atención acá, se me cambió el. Pero este pasaje es cortito, pero es profundo. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Muchas veces la casa la usó, ¿se acuerda quién la usó? Para dar un ejemplo, ¿se acuerdan quién usó la casa? Jesús, ¿se acuerdan? Usó la casa. ¿Una casa sobre qué había? ¿Se acuerdan? Sobre la roca, la otra estaba sobre, y por ende, ¿cuál fue la que permaneció? La que está sobre la roca. O sea, el fundamento de la sabiduría que tenemos que tener en el Señor, en Dios, tiene que estar sobre la roca que es Jesús para que la casa permanezca. Y cuando hablamos de la casa, no hablamos solo simplemente de la parte física, sino que también habla simbólicamente de la parte espiritual de nuestra vida, de nuestra relación con Dios. Para que nuestra casa espiritual, nuestra casa, sea edificada, tiene que estar en el Señor. Y la prudencia dice que la afirmará, le dará parte de esos cimientos para que uno pueda desarrollar la vida espiritual, para que uno pueda crecer en lo que Dios quiere, en los planes que Dios tiene para tu vida. Cada hogar es un mundo. Yo digo que cada hogar es un mundo, ¿verdad? Cada hogar es un mundo y principalmente, si está el Señor, es el mejor mundo que puedes haber creado. Es el mejor mundo que Dios te puede haber dado para que forjes ese mundo en particular, ese mundo íntimo que en la relación con Dios te lleve a crecer y amar a Dios. Dice, con sabiduría se edificará la casa. La sabiduría de Dios te ayuda a que tú puedas edificar esa casa que Dios tiene, digamos, preparada para ti. Una casa especial. No simplemente, recuerda que el Señor Jesús, ¿qué fue a hacer para allá arriba? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Está preparando ¿qué? Una morada. Y una morada es un hogar, es una casa. Él fue a preparar morada para nosotros, para cada uno de nuestras vidas. Pero tenemos que ser fieles a Dios y con prudencia afirmar, ¿no? Afirmar los conocimientos que Dios desea que tengamos. Y la casa necesita ser edificada. Había un coro que nosotros cantamos, ¿cómo decía? Yo edifiqué una casa una casa edifiqué, sobre Cristo la roca, fundamento de mi fe. Yo edifiqué una casa, fundamento de mi fe. Sobre Cristo la roca, fundamento de mi fe. Tenemos que edificar la casa en Dios, aplicando sabiduría, justicia y prudencia. La sabiduría en Dios es cómo vivir la vida cristiana. Y si hiciéramos una frase, si pudiéramos ponerle una frase a la sabiduría, sería conjunto de conocimientos, tanto adquiridos de la Escritura como en la vida práctica, para agradar a Dios en todo. Hermanos, y esta es una definición que la saqué de un libro. Esta definición es del Espíritu Santo. Para agradar al Señor tenemos que tener sabiduría y la sabiduría de Él.
principalmente de Él, de nuestro vínculo y nuestra relación con Dios. O sea que, conjunto de conocimientos adquiridos de la Escritura para tener una vida que le agrade a Él. Y en esa experiencia, crecer en nuestra relación con Dios. Porque Él anhela que cada uno crezca y edifique su casa espiritual, interior. Primero que crezcamos interiormente, ¿verdad? Y después edifiquemos a otros con esos fundamentos que Dios nos da. Porque Dios da en abundancia. Y aquel que no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Se acuerda la escritura? Pedírsela. ¿Quién fue que pidió sabiduría? Y ya cierro. ¿Quién fue que pidió sabiduría para gobernar su pueblo? Salomón. ¿Y qué le acompañaron a esa sabiduría? ¿Qué acompañó a esa sabiduría? Alguien, yo entiendo, si usted me entiende lo que quiere decir. Riqueza. Y fue sabiduría lo que pidió. No sea, quizás, no pidas sabiduría y el Señor, dentro de esa sabiduría, no te dé la idea de un tal negocio. Los designios de Dios, solo Dios lo sabe. Pero a veces uno tiene que escarbar un poco. Aprender a sacar, ¿verdad? A extraer de esta escritura, de la Biblia, de sus conceptos, cosas que nos sirvan para la vida práctica y para vivir. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú guías todas las cosas, Señor. Gracias porque a pesar de la incapacidad, Señor, que no tiene, tú nos usas, Señor, en el área espiritual. Sé que no todos estamos en condiciones de reír hoy, pero tú, Señor, eres quien nos fortaleces, quien nos da la esperanza. Te ruego por los hermanos en dificultades, en problemas, en dudas, que tú estés, Señor, haciéndolo crecer en la fe, que pueda tener la fe y la convicción necesaria de que tú estás con él. Y que tú estés haciéndole crecer en sabiduría, en prudencia, inteligencia, que los esté haciendo crecer en justicia, que los esté haciendo crecer en los frutos espirituales que tú necesitas, Señor, que él crezca, que él pueda crecer en esos frutos espirituales para honrarte, alabarte y bendecirte. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites aprender de tu palabra y nos permite gozarnos en tu presencia. Gracias por ello, Señor. Que podamos serte fiel hasta tu regreso. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos.